buenos días, que el Señor los bendiga. Es un día más para darle gracias al Señor por todas las cosas buenas y maravillosas que Él hace por cada uno de nosotros. Es un buen día para entregarle la vida al Señor. Saludamos a todos los que están conectados a través de la internet en esta mañana. Dios les bendiga y vamos a disponer este tiempo para rendirle nuestras vidas al Señor, ¿no? El propósito de nuestra existencia es ese, ¿no? Cumplir su voluntad. Su voluntad es que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos gozosos en esta mañana, un día más, una oportunidad más de proclamar, una oportunidad más de rendirnos delante de ti, de hacer la buena obra, Señor, de ser semilla, de producir esos frutos y producir unos frutos dignos de arrepentimiento, frutos que anhelen también a su vez dar los frutos para el reino. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos hacer esa obra que tú nos has enviado. Nadie tiene más amor que aquel que da su vida por los demás. Es lo que dice tu palabra, Señor. En eso se basa nuestra fe, Señor, en que hemos creído, Señor, y creyendo podamos llevar mucho fruto. Ayúdanos, Señor, como iglesia, ayúdanos como hijos tuyos a hacer la buena obra, Padre Celestial. Disponemos en esta mañana de nuestras vidas y toda nuestra vida, Señor, para que sea usada por ti, Padre Celestial. Nosotros tan solo somos vasos dispuestos para toda buena obra, Señor. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, saludando nuevamente a los que están conectados, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 12. San Mateo, capítulo 12, versículo, vamos a leer el 33 al 37. Mateo 12, 33 al 37. Dice la palabra del Señor. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, de que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Padre Celestial, obra con poder, Señor, nuestro espíritu, Señor, obre de acuerdo a tu palabra, que tu Espíritu Santo unja nuestros labios, Señor, y podamos predicar tu palabra tal y como así ha sido escrita, Señor, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, y solo hablemos la verdad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aquí la palabra nos está enseñando, ¿no? Nos está hablando acerca de los frutos, ¿no? Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Pero para entender esto acerca de los frutos, nosotros debemos entender finalmente qué es un fruto. ¿Qué quiere enseñarnos la Biblia con esto? ¿Qué es un fruto? Vamos a dar un ejemplo, y un ejemplo que todos conocemos. En nuestra vida cotidiana, en nuestra naturaleza humana, cuando nosotros venimos a este mundo, nosotros somos, digámoslo así, somos frutos del amor que se profesaron papá y mamá, ¿cierto? Nuestros padres
Ellos se conocieron, se amaron y tuvieron, digámoslo así, esa relación íntima entre ellos, y el resultado de esa relación íntima son los hijos, ¿sí? De la misma manera, sí son todas las cosas en este mundo natural, ¿no? Nos enseñaron en el colegio acerca de las plantas, ¿sí? ¿Qué hacen las plantas? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es decir, por decirlo así, el fin, el propósito de una planta, ¿sí? De una semilla es que dar fruto, ¿sí? Ese es el propósito. La planta se siembra la semilla, nace esa planta y esa planta tiene que dar fruto. De otra manera, no tendría sentido hacer las cosas. Bueno, hoy en día tenemos plantas de adorno y bueno, pero no, el propósito de una semilla es dar una planta y esa planta dar ¿qué? Fruto. Para un hombre y para una mujer, como parejas, ¿cuál es el gozo de su existencia, no? Todos los que somos papás, ¿sí? Podemos entender que nuestro gozo, el gozo físico aquí, la existencia humana, son nuestros hijos. Nos amamos con nuestra esposa y cuando nos conocimos somos novios, vamos a todas partes, vivimos el uno para el otro, cuelga tú primero, no, cuelga tú primero, sí, cuando son novios, pero cuando ya la pareja convive y tiene hijos, ya uno deja de vivir para la esposa y la esposa para la esposa. Ahora vivimos los dos para estos hijos, ¿cierto? Ellos son el fruto de nuestro amor, el fruto de nuestra existencia, ¿sí? Ellos son nuestra descendencia. Si los padres son buenos en este universo, por lo general los hijos van a ser buenos, ¿sí? Si somos buenos padres y nuestros hijos están controlados y sabemos dónde están y sabemos con quién se juntan, pues ¿qué hacemos nosotros? Cuidamos esos frutos para que sean buenos frutos. Y por lo general, una pareja de padres, unos padres buenos, darán buenos frutos. Pero bueno, estamos aquí en el mundo y pues es tan difícil, tan difícil. No hay un manual, digamos, que uno pueda tomar y decir, bueno, este es el manual para ser buen padre y que nosotros tengamos buenos hijos, ¿sí? Nosotros somos, por decirlo así, semilla, y esa semilla lleva fruto y nuestros hijos a la vez también van a llevar fruto. Y de acuerdo a lo que nosotros enseñemos, esos frutos van a ser buenos o van a ser malos. Bueno, en la palabra de Dios, en el mundo espiritual, también el Señor habla acerca de esto. Habla de la buena semilla, la mala semilla, el buen fruto y el mal fruto. En este caso estamos hablando de los frutos. Cada uno de nosotros, por decirlo así, hemos creído en el Evangelio del Reino de los Cielos. Me estoy refiriendo a los que hemos creído a la verdad, ¿no? Entonces nosotros somos resultado de ese amor, de esa comunión de una persona, ¿sí?, que amó o ama a Cristo. Y esta persona que ama a Cristo ha anhelado en su corazón hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces una persona cuando tiene intimidad con Cristo anhela llevar frutos y frutos buenos. Si a nosotros nos predican un evangelio diferente, si a nosotros nos enseñan una doctrina diferente, si nosotros como hijos, digámoslo así, espirituales, estamos recibiendo una palabra diferente, pues ¿cuál va a ser el resultado de lo que nosotros enseñemos? Pues vamos a llevar una palabra diferente, ¿cierto? Entonces alguien quiso manifestar el amor de Dios en su vida, y al manifestar el amor de Dios en su vida, lo que hace es reproducir lo que ya recibió.
Es decir, de gracia recibís, de gracia das. Por ejemplo, doña Anita recibió el amor de Cristo porque Pepito le compartió del Evangelio y le enseñó la sana doctrina, le enseñó el Evangelio tal y como está escrito. Entonces, ¿qué es lo que va a reproducir Anita? Anita va a reproducir un buen Evangelio, una sana doctrina, ¿cierto? Y eso es lo que va a dar a conocer a las personas a las cuales le está compartiendo el Evangelio. Pero si a Anita se le enseña un Evangelio diferente, pues muy probablemente Anita va a producir malos frutos. Por eso dice ahí, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo, su fruto malo. Por eso nosotros, en nuestra cruzada, yo le llamo así, en nuestro trasegar en predicar el Evangelio, nosotros necesitamos predicar correctamente las Escrituras. Porque si nosotros, digamos con mi esposa, esta iglesia que es Piedra Viva, predicamos un evangelio diferente, desviado de la verdad, pues ¿qué va a pasar con ustedes? Ustedes eventualmente predicarían un evangelio diferente. No podemos predicar un evangelio diferente, porque el que predique un evangelio diferente se hace ¿qué? Maldito. Eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Maldito qué es? Destituido de la gloria de Dios. Es decir, estaríamos predicando un evangelio contrario a lo que el Señor ha establecido. Entonces, Dios da un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Nosotros necesitamos entender eso. Por encima de los mandamientos de la ley de Moisés, por encima de los 10 mandamientos que nos enseñaron en la cátedra, por encima de todos los mandamientos del Antiguo Testamento, que son aproximadamente 1000 mandamientos, hay un mandamiento mayor. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Vamos a abrir Juan capítulo 15, creo que está ahí. Sí. Esto es Juan 15, 12. Juan 15, 12. Dice así. Y fíjese, sea la versión que usted tenga de la Biblia, va a encontrar el contexto y el texto escrito así, dice. Juan 15, 12 y 13. Dice ahí, este es mi mandamiento. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento mayor? Que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. ¿Cómo puedo amar a otra persona? Por ejemplo, ¿cómo consuelo? ¿Sí? Consuelo, Luz, Consuelo, que estás ahí conectada con nosotros, manifiestas tu amor a tu hijo. Pues le das lo mejor, lo amas, ¿cierto? Tratas de demostrarle, enseñarlo bien para que sea un buen hijo. Bueno, y espiritualmente, ¿cómo lo amarías? Predicándole la palabra de forma correcta. Que tu hijo tenga la vida, ¿sí? Y ese es el mandamiento que Dios manda, dice, este es mi mandamiento, que nos amemos los unos a nosotros como Dios nos ha amado. ¿Cómo nos amó Dios? Dio su vida por nosotros. De la misma manera nosotros debemos amar a las otras personas. Dar la vida. Dar la vida, ¿qué es? Que las personas que están viviendo en oscuridad, que están viviendo en tinieblas, que están viviendo sin Dios, que están muertas espiritualmente, conozcan del Señor.
Entonces, yo, que ya he recibido la luz de Cristo, que tengo la vida, voy que no conoce de Dios, que no tiene la luz de Dios, que está muerta espiritualmente, y le doy de comer, ¿sí? De ese pan y de esa sangre, ¿cierto? De esa carne y de esa sangre. Es decir, le doy a comer del Evangelio, de la sana doctrina, de la palabra sin mácula, sin contaminación. No le hablo de mí, no le hablo de este universo, le hablo de Cristo, tal y como está escrito. Es decir, le doy a conocer las escrituras. Entonces esta persona que estaba muerta espiritualmente vuelve a la vida, ¿sí? Es como si yo tuviera un hijo. La Biblia lo dice así, ¿sí? En el Génesis le dice a la mujer, Dios, parirás los hijos con dolor. Entonces la pregunta es, ¿cómo así? Ahora la mujer va a tener dolores de parto, pero resulta que las gatas cuando tienen sus gaticos les duele. Las yeguas cuando tienen los potricos les duele. Las perras cuando tienen perritos les duele. Entonces, ¿qué diferencia hay? No está hablando del contexto físico. La iglesia es la mujer. Y la iglesia es la que va a parir a esa descendencia. Parirás tus hijos con dolor. Entonces, cada persona que va naciendo de nuevo, ¿sí? Es un hijo de la iglesia del Señor. ¿Sí me explico? Digámoslo así, como madre, predica un evangelio diferente, ¿cierto? Entonces, a esa semilla le está enseñando una doctrina diferente y esa semilla eventualmente también va a tener, ¿sí? Una descendencia, unos frutos que también van a ser diferentes. Entonces nosotros necesitamos predicar la sana doctrina, ¿sí? Nosotros necesitamos producir frutos buenos. ¿Se acuerdan cuando nosotros no conocíamos de la palabra del Señor? A nosotros, me refiero a mí personalmente, y pues yo sé que muchos de ustedes, o casi todos, hemos estado en la religión, ¿no? Y nos enseñaron a adorar imágenes, nos enseñaron a prender velas, nos enseñaron inclusive a besarle los pies a imágenes de yeso. Bueno, tantas cosas que nos enseñaron que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros ingenuamente que estaba bien. Y muy seguramente si no nos hubiesen predicado la verdad, todavía estaríamos convencidos de que esa información era correcta, porque eso fue lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a adorar santos, imágenes, a adorar ídolos de piedra, de madera, de metal, a hacer balas, repeticiones. Bueno, imagínense, no conoceríamos a Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? En Juan 17:3, fíjese. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el propósito de todas las escrituras es que conocer a Él. Miremos el mandamiento. Saltémonos a Juan 15:17, a Juan 13:34. Devolvámonos un poquito. Dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, que lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros, exactamente nosotros tenemos que enseñarlo. Nosotros solo debemos enseñar el Evangelio, que es: en Cristo hay perdón
de pecados. Vamos a revisar Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Dice nuevamente, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Necesariamente nosotros necesitamos conocer a Dios y necesitamos enseñar lo que Dios nos ha enseñado. Ese es el fin de la semilla, ese es el fin de la planta, ese es el fin del ciclo de cualquier ser, sea humano, sea hasta un pez, hasta una arañita. ¿Cuál es el propósito de la arañita? Pues tener más arañitas. El propósito de nosotros, de Carlos, de Consuelo, de doña Edna, de todos los que nos conectamos, el propósito es llevar frutos. Lo importante de todo esto es que llevemos buenos frutos, de que cada uno de nosotros sea ¿qué? Buena semilla. Mire, leamos un momentico Jeremías 9, 20, leamos desde el 23, 9, 23. Y yo quiero buscarlo en una versión diferente a Reina Valera. Jeremías, se me perdió, Proverbios, Jeremías 9, 23. Dice así. Vamos a leerlo en Palabra de Dios para todos. Fíjense cómo lo dice. Esto dice el Señor, que el sabio no se haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. ¿Por qué habla acerca de esto el Señor? Porque las personas se jactan de ser sabios. Entonces yo soy el superdotado, ¿sí? No, nosotros no podemos hablar de nuestra sabiduría. La sabiduría humana es una sabiduría tonta, por decirlo así. Ni el fuerte de su fuerza, aunque en este mundo es la ley del más fuerte, ¿no? Y el rico de su riqueza. Bueno, fíjense, vuelvo y lo leo para que lo entendamos bien. Que el sabio no se haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Dice, si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme. Esa es la palabra clave. Necesitamos aprender a conocer a Dios. Si nosotros no le conocemos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a llevar información incorrecta y vamos a predicar un evangelio diferente, ¿sí? Entonces, esto dice el Señor, que el sabio no se haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y que entiende que yo soy el Señor. Entonces necesitamos aprender a conocer a Dios. Esa es la voluntad de Él. Ese es el propósito, eso es el fin, de que todos le conozcamos. ¿Sí me hago entender? Conocer, ya lo sabemos todos, lo repetimos cada ratico, es tener una relación íntima con Dios. Por eso dábamos el ejemplo, ¿no? Cada uno de nosotros somos producto de esa relación íntima de un papá y una mamá, ¿cierto? De esa comunión que hay entre ellos, ¿sí? Uno con el tiempo como padre termina conociéndole hasta las miradas a la esposa y la esposa al esposo. Uno se mira y ya sabe de qué está hablando. Y las mamás en mi época, cuando fuimos niños, con una mirada le decían a uno, siga, siéntese y cállese, ¿sí? Las mamás nos manejaban con esa mirada, ¿no? Ya sabíamos. Las buenas mamás, ¿no?
Ahora las que se desentienden o los padres que se desentienden de los hijos, después se preguntan, ¿qué pasó con mi hijo? ¿No? Pero resulta que el hijo o la hija se criaron en la calle, en las vecindades, en las esquinas. Y preguntamos, ¿por qué nuestros hijos se apartan? Nosotros tenemos una responsabilidad como padres. Nosotros no predicamos aquí sea buen padre, sea buen hijo, sea buen esposo, no. Pero el Señor sí nos muestra que Él es el buen padre. Por eso dice que nosotros nos amemos como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Dios? Dio su vida por nosotros. Envió a su Hijo amado a morir para que usted y yo seamos salvos. ¿Qué necesitamos nosotros? Cada uno de nuestras casas necesitamos morir a las cosas de este mundo y dedicarnos a las cosas del Señor. Es una lucha. Todos los días vamos a estar luchando con eso, porque nuestra lucha está contra las cosas de este mundo, todo lo que nos llama la atención, todo lo que vemos alrededor es lo que nos gusta, ¿sí? Por eso necesitamos vivir en comunión con Dios. Gracias, Dios, por tu palabra que es poderosa, que es buena. Entonces, leamos esta porción de Jeremías 9:23 y la voy a leer en una versión más nueva. Dice ahí, así dice el Señor. Esta es la nueva versión internacional. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, paciente, maravilloso, misericordioso. Santo eres tú, Señor, poderoso eres tú, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia, Señor, a dar buenos frutos. Ayúdanos como iglesia a no desviarnos de tu palabra, que es la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque nos sacaste, Señor, de ese lugar oscuro y tinieblas que no nos daba nada, Señor. Nos ofrecía solamente la muerte eterna. Por eso, Señor, hoy nos gozamos de que podemos ver claramente. Ayúdanos a ver tu imagen plasmada en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, Señor. Que nosotros podamos predicar la doctrina, el sano evangelio, tu palabra, volver a las escrituras. No de pensamientos de hombres, sino a las escrituras tal y como fueron escritas, Señor. La palabra del Señor no necesita ser interpretada. La palabra del Señor debe ser conocida. Eso es lo que tú quieres, que te conozcamos y te entendamos, Señor. No que tú nos entiendas a nosotros. No, Padre Celestial. Perdónanos si en algún momento hemos pensado que tú tienes que entendernos a nosotros. Perdónanos, Señor. Porque no es nuestra voluntad la que debe hacerse, Señor, sino tu voluntad, Señor. Nosotros necesitamos amar al prójimo como tú nos amaste, no en la forma que a nosotros nos parece, Señor. Tú lo diste todo, Señor, por cada uno de nosotros. Tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Tú nos enseñaste lo que es obediencia, Señor. Por eso ayúdanos a entender claramente. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Tú lo diste todo, Señor, y nos enseñaste. Ejemplo nos diste, Padre Celestial. Por eso obra con poder en tu iglesia, obra con poder en cada uno de nosotros que estamos recibiendo tu palabra, Señor. Que nos acostumbremos, Señor, a revisar, a escudriñar tu palabra, que lo que aprendamos, Señor, en cada grupo de estudio, en cada devocional, nosotros lo consultemos fehacientemente con tu palabra para ver si todo lo que nos enseñan es cierto y es verdadero, Señor.
Señor, que tu Espíritu Santo se revele delante de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos recuerde, nos enseñe, tal y como tú lo dijiste. Que sea tu Espíritu Santo obrando con poder, convenciéndonos, Señor, de la verdad, que es tu palabra, porque dice tu palabra que Él tomará de lo tuyo y nos lo hará saber, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos regalas en esta mañana. Gracias porque necesitamos ser buenas semillas, Señor, para dar buenos frutos. Gracias porque no queremos apartarnos de tu palabra, que es la verdad. Porque no nos predicamos a nosotros, ni predicamos de nuestras virtudes, ni de nuestra vanagloria. No, Señor, nosotros solamente predicamos de ti, Señor. Que en ti, mi Señor, hay perdón de pecados. Tú dices en tu palabra que todos nuestros pecados tú los echarás al fondo del mar y que nunca más te acordarás de ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque lo diste todo, Señor. Gracias porque ni siquiera pediste algo a cambio. Lo único que quieres tú es que nosotros hagamos tu voluntad, que confiemos en ti, que creamos en ti, que nos rindamos delante y nos postremos delante de tus pies, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia a levantarnos, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que dispone su vida en esta mañana para predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que cada uno estamos haciendo en nuestro entorno, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hijos. Gracias, Señor, y úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. Que seamos buenas semillas, Dios. Bendice, Señor, cada hombre, cada mujer que abre su boca, Señor. Bendito eres tú, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque estábamos muertos, Señor, y ahora podemos tener la vida. Estábamos ciegos y ahora tenemos la mente. Gracias, Señor, porque estábamos confinados a esa muerte eterna. Estábamos enterrados en el foso cenagoso, en el foso de la desesperación, de la angustia, Señor. Y tú, Dios, tú te levantaste, te inclinaste hacia nosotros y extendiste tu mano, Señor, y nos sacaste de esa oscuridad profunda, donde no había oportunidad para nosotros. Por eso, Padre, hoy, Señor, nos levantamos y clamamos a ti y te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos regalas, Señor. Gracias porque alguna vez, Señor, en nuestras vidas tú pusiste personas que anhelaban hacer tu voluntad, Señor, y por eso nosotros somos frutos dignos, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Frutos buenos, Señor. Frutos sanos, Señor. Y que para siempre así, Señor, que no nos desviemos, Señor, que no nos desviemos del camino, que no nos volvamos frutos vanos. Al contrario, que demos mucho fruto, porque en esto es glorificado nuestro Padre. Tú lo dijiste, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Es lo que dice tu palabra, es lo que salió de tu boca, Jesús. Obra con poder, Señor. Obra. Que nosotros entendamos, Señor, qué es ser iglesia, Señor. Que nosotros entendamos cuál es el propósito de esa esposa, Señor. Que paren sus hijos con dolor, es lo que dice tu escritura, Señor. Y nos duele, Señor, y nos duele cuando alguien se quiere ir, Señor, cuando alguien se quiere apartar, cuando alguien se desvía. Nos duele, Señor. Nos duele porque es como el dolor de un padre o de una madre cuando su hijo se va, ese hijo desagradecido, Señor. Así estábamos nosotros, Señor. Éramos esos hijos desagradecidos que no teníamos ojos para ti como Padre. Pero gracias, Señor, que con tus lazos de amor, con tu eterna misericordia, Señor, tú nos has
vuelto a llamar de la muerte a la vida, Señor. Gracias, y no nos cansaremos jamás de darte gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor. Señor, bendice nuestros caminos, Señor. Bendice los caminos